amigos, sean bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Este espacio para analizar, opinar la realidad del país desde un punto de vista objetivo y diverso para aportarle a nuestra patria en estos momentos que tanto lo necesita. Llegamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de la potente Radio Globo en sus diferentes frecuencias a nivel nacional. Búsquenos en las redes sociales, en vivo en estos momentos. Usted puede ubicar nuestra transmisión a través de Facebook, a través de YouTube. Búsquenos como Globo TV Honduras. Hoy es el día martes, 25 de agosto del año 2020. Un día propicio para hablar del avance de la pandemia en nuestro país. El avance del COVID-19, que a pesar de que lo hemos desestimado por estar hablando de apertura económica, por estar hablando de cómo salvar la economía y por supuesto de otros temas que tenemos que ir abordando, porque la vida del país, la vida diaria continúa. Pero no podemos dejar rezagado el tema de la pandemia, porque a pesar de que nos hemos confiado en las últimas semanas, este último mes ha sido un mes estrictamente para poder reubicarnos, para poder reinsertarnos en la economía, para poder reaperturar comercios, para volver a la vida laboral común que teníamos antes de la pandemia. Y quizás en eso hemos estado enfocados, pero ¿será que se nos ha ido de la mano? ¿Se nos ha olvidado que día a día aumentan los casos de COVID-19 en nuestro país? Por ahí, las últimas 2 semanas específicamente, según los datos que nos dan las autoridades, los casos han menguado en cuanto al porcentaje de pruebas positivas que surgen a diario. Y es que hay que analizar también la cantidad de pruebas que se realizan. Llegó un momento en el país en donde se realizaba una cantidad de 2.000 pruebas PCR, la prueba del hisopado, no la prueba rápida, la prueba del hisopado, que es la prueba que tiene un 99.9% de efectividad. La prueba rápida, pues que le hacen de sangre, solo tiene un 80%, según aducen los expertos, de efectividad. Pues esas pruebas que en un tiempo llegaron a 2.000, se redujeron en este último mes a un promedio de 1.000 pruebas diarias. El porcentaje de las pruebas positivas bajó. Estábamos en un 60%, bajó un 50% y llegamos a un promedio de un 40% en estas últimas 2 semanas. Y esto pues nos dio cierta alegría, cierto alivio, porque pensamos que esa es la tendencia de la pandemia, que va a ir bajando dicha curva. Desde el inicio hablábamos y escuchábamos a los expertos hablar de aplanar la curva. No sabemos si en realidad se ha aplanado o no la curva, porque no hay una medición real de las pruebas que se están realizando a nivel nacional. O sea, no hay pruebas. No se están realizando pruebas PCR. Hay 5 centros de triaje en Tegucigalpa, hay otros centros de triaje a nivel nacional que realizan esas pruebas rápidas, pero no realizan prueba del hisopado porque no tienen. Recordamos que se dañaron más de 200.000 pruebas que estaban embodegadas y que al final no se han encontrado los responsables, si fue el Estado, si fue la empresa que transportó las pruebas, si fue la empresa que las almacenó. El hecho es que se arruinaron, se dañaron. Y eso, pues, sin duda alguna que ha afectado, ha hecho que no conozcamos la realidad del COVID-19 en estos momentos en nuestro país. La verdad que a estas alturas, ya a esta fecha que estamos finalizando el mes de agosto, es necesario conocer si en realidad vamos a la baja o si vamos a tener algún rebrote o reinfecciones, como ya están hablando los expertos. Mire usted, reinfecciones que se podrían dar en esta fecha, porque hace unas 4 semanas que empezamos con esta apertura, con esta fase 1, que empezamos todos a salir ya masivamente a las calles, ya todas las personas estamos en las calles, como que estuviéramos en una plena normalidad. Pues a estas alturas, si se da un posible rebrote a causa de esa reapertura, pues en esta fecha es cuando se tendría que reflejar. Pero como sabemos que aquí hay un atraso de 7 días o de hasta 14 días con las pruebas que se realizan, entonces prácticamente estamos a la deriva, estamos con los ojos vendados sin conocer la realidad. Y quizás sin esperanza ya de gran parte de la población de realizarse o no la prueba. Porque hay que decir también que la mayoría de los casos probablemente sean asintomáticos. Entonces usted no sabe
nosotros no sabemos a ciencia cierta si andamos unas 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 u 800.000 personas contagiadas caminando en la calle, contaminando a otros. Para eso vamos a hablar con los expertos esta tarde, para que nos ubiquen en qué realidad estamos. Si vamos al alza, si se aplanó la curva o si ya la pandemia perdió fuerza, porque en otros países eso ha ocurrido. La pandemia ha perdido fuerza. Mire usted estos datos, gracias Cristian, estos son los datos de ayer. No, estos son de antier. Ayer se realizaron 1.600 pruebas. Ojo al dato de ayer, porque ya cambia la tendencia de lo que hemos visto las últimas 2 semanas. El día de ayer se realizaron 1.600 pruebas y más de 900, casi 1.000 pruebas de esas PCR que se realizaron a nivel nacional dieron positivo. Entonces regresamos de nuevo a un porcentaje de más del 60%. Entonces, ¿será que a partir de ayer vamos a empezar a ver de nuevo el alza de la cantidad de pruebas positivas? ¿Será que hoy vamos a ver de nuevo otro 60 o 65% de pruebas positivas? La confianza o el exceso de confianza que tuvimos de salir a la calle este último mes nos va a causar consecuencias negativas en nuestra salud, en los contagios del pueblo a nivel nacional. Yo me quedo con las palabras que dijo el doctor Hugo Fiallos. Doctor es internista del hospital militar. Él es el jefe de la sala de cuidados intensivos del hospital militar. Dice el doctor Hugo Fiallos, es un aliciente que nos da cierta esperanza también, que las personas que se contagien a partir del mes de septiembre, pues no tendrán las mismas consecuencias de los que se contagiaron al inicio. O sea, tendremos menos muertos. La pandemia pierde fuerza. Hay nuevos métodos para tratar la pandemia. Recordamos los discursos de los médicos, de los especialistas al inicio. Unos nos decían una cosa, otros otra cosa. Otros salían con la hidrocloroquina, otros con la citromicina. Después salió el tratamiento maíz. Al final salió desestimado el tratamiento maíz. Varios de esos medicamentos que van incluidos en el maíz a nivel internacional ya no los están usando porque no son efectivos para el COVID-19. Pero hoy, 5 meses después, hay más conocimiento. Ya se han tratado miles y miles de casos, por lo tanto la experiencia médica en nuestro país queda y ya se sabe cómo tratar los nuevos casos. Además, se habla de una supuesta inmunidad de grupo que se ha adquirido, donde adquirimos defensas y nuestro cuerpo pues es más resistente a la pandemia. Tenemos esa esperanza quizás entonces para el mes de septiembre. Los que se contagien, los nuevos contagios, hay muy poca probabilidad de que de que fallezcan o de que tengan secuelas, ¿verdad? Como al inicio de la pandemia. Pero bien, me avisa Cristian cuando ya esté nuestro invitado. Para darle paso nos va a acompañar esta tarde el doctor Fidel Barahona. Él es epidemiólogo y antes le damos la bienvenida a nuestro compañero Carlos Paz. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa, Cristian Maradiaga, al igual que Ronald López, estimados oyentes de Cuarto Poder Radio Globo. Queremos iniciar manifestándole a nuestros oyentes que el gobierno le ha quitado la atención a la pandemia para orientar a una campaña y reducir la presión de la sociedad hondureña con respecto a que expliquen el uso que le han dado a los dineros destinados a la misma. La exigencia del pueblo hondureño en la transparencia del manejo de los fondos para el COVID-19. Eso inició con la diputada Dayana Bermúdez, que es lamentable porque es doctora y diputada catedrática universitaria, y manifestaba que los dineros están en los insumos, en los implementos, en los ventiladores que no funcionaron y que por eso obtuvimos la gran cantidad de muertes en el mes de junio y julio, porque se tenía que esperar para que el paciente contagiado pudiera acceder a la ayuda de un ventilador. Pero me llama la atención que ella dice que la atención del compañero y diputado Francisco Paz en el Seguro Social. Yo entiendo que Francisco Paz
cotizaba al Seguro Social y por eso fue ingresado. El Seguro Social tiene su dinero, su capital de las cotizaciones que pagan los trabajadores y la cuota del patrón, y el gobierno como patrón y una cuota solidaria obligada, pero paga como patrono. Entonces no han llegado allí los dineros que aprobó el Congreso para atender la pandemia. Eso no es cierto y nuestros oyentes deben de tenerlo claro. El Seguro Social de Honduras se sostiene con las cotizaciones y con un agravante. Quienes sostienen el Seguro Social son los pobres, los de salario mínimo, porque igual paga la diputada Dayana Bermúdez y todos los diputados y altos funcionarios del gobierno, como paga el peón, como paga la aseadora, como paga la persona en base a 8.500 lempiras. El 84% de los afiliados del Seguro Social son de salario de 10.000 lempiras y de 20.000 lempiras. Entonces, no está ahí en el Seguro Social ni se atendió a Francisco Paz con los dineros destinados a la pandemia, sino que con las cotizaciones de los trabajadores y la aportación obligada que hace el empresario y el Estado como patrón. En ese elemento, si nosotros vemos en las redes sociales y ya en medios masivos, aparecen gente con traje incluso de médicos que están diciendo que el dinero se gastó en mascarillas, que el dinero se gastó en trajes, que el dinero se gastó en caretas, que en gorros, que en compra de medicamentos. Desde el inicio que se empezó a usar el programa Maíz y Catrachos, ya en el mundo había medicamentos que no se utilizaban. Acá se vendió una falsa idea y los mismos promotores han tenido que aceptar públicamente que ellos no hicieron el tratamiento completo, sino que uno o dos de los medicamentos que ellos recetaban son los que utilizaron para tratarse ellos mismos. Y así se ha ido descartando y se gastaron una gran cantidad de dólares, incluso promocionados en medios corporativos, que si bien no era la cura, pero que disminuía. Claro, yo tengo la interrogante, que es el tema que trataremos hoy, si en ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa es que la pandemia, el virus, ya está controlado o está disminuyendo producto de esa inmunización por la cantidad de personas, o es que nos están engañando porque son las zonas industriales como es el Valle de Sula, porque vemos el incremento en el departamento de Atlántida, vemos el incremento en el departamento de Colón, las muertes en Gracias a Dios, vemos cómo está en Olancho, en Choluteca. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la transparencia? ¿Qué transparencia está teniendo el gobierno en darnos los resultados de los niveles de contagio en este momento? Sí, la práctica nos mostró que aceptaron públicamente que los resultados o las cifras que nos mencionaban y nos mostraban a diario correspondían a 3 semanas de retraso. Ya los datos están en tiempo real. ¿Qué ha pasado con los equipos que se manifestó que estaban en mal estado y que no se estaban haciendo pruebas? Porque entonces el mismo gobierno está haciendo creer a la población que es que la enfermedad está disminuyendo y eso puede traer un relajamiento, que los resultados serán catastróficos. Esas son las interrogantes que necesitamos compartir con nuestra población y ponerle ojo a esa campaña que ha desatado masivamente en las redes sociales y que ya llega a los medios visuales de aire, el gobierno justificando en qué ha gastado los miles de millones destinados para la pandemia, Ramón. Y esa es la... Estamos teniendo datos en tiempo real, está siendo transparente el gobierno
¿Están funcionando los laboratorios al 100%? ¿Qué pasa realmente en el país? Así es, don Carlos. Este ha sido el gobierno de las campañas mediáticas, donde tratan de hacer ver a la población que están trabajando de forma eficiente, pero la realidad es otra. La realidad la palpamos día a día nosotros como pobladores. ¿Cuál es la realidad de la pandemia en estos momentos? Para hablar de ello ya está con nosotros el doctor Fidel Barahona, epidemiólogo, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes. Doctor, un placer saludarlo. Mucho gusto, un placer estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias, doctor. Estamos en una fecha clave, creemos, ya terminando el mes de agosto. Escuchábamos los pronósticos al inicio de la pandemia, que quizás para esta fecha ya íbamos a ir saliendo a nivel mundial, ¿verdad? Pronósticos que se daban pues por parte de los expertos. Y hoy ya estamos entrando a septiembre, donde supuestamente vamos a la baja. Y hemos visto varios países a nivel mundial que así ha sido, que está bajando ese índice de contagios. Pero ¿cómo estamos en Honduras en estos momentos respecto a la pandemia? Bueno, mire, usted sabe que cada vez está circulando más personas, porque no se está respetando la cuestión del dígito en varios lugares, pues, sino que la gente anda libre, y esto definitivamente es un factor de riesgo importante que podría explicar si en un futuro, por ejemplo, hay una explosión de casos. El problema que tenemos en este momento es que la cantidad de pruebas que se han estado haciendo ha sido baja. Y sin embargo, aún siendo bajas, vemos que no baja de 500, 600 personas diarias que resultan positivas. Pero esa positividad no corresponde a los datos actuales, a lo que está pasando en este momento, sino que corresponde a las lecturas de pruebas que se tomaron hace un mes, porque ahí había un rezago muy importante de más de 6.000 pruebas, producto de varios factores. Uno de ellos era que los equipos que hacen la lectura de estas pruebas pues se habían dañado, y si no es por la presión que se genera en los medios de comunicación, no los mandan a reparar porque ya tenía un tiempo bastante importante, y al no tener esa capacidad en el laboratorio, pues es de explicarse que la cantidad de pruebas que se hagan a diario sea poco y siempre el rezago que tenemos sea alto. Aquí hay un elemento importante. Si usted, por ejemplo, en este momento, producto de que no hay pruebas suficientes, no está haciendo muchas, entonces ellos lo que pretenden, creo yo, es ir sacando el rezago que tienen, irlo disminuyendo, ¿verdad? Porque en este momento van a tener una menor cantidad de pruebas que están tomando. Pero si, por ejemplo, estuviéramos haciendo unas 4.000, 5.000 pruebas diarias, nos encontraríamos con que habría una positividad de más o menos entre 2.000, 2.500, 2.600 personas. Eso haría, pues, que nos pudiéramos explicar el comportamiento de la curva. Siempre en estas cuestiones estadísticas hay gente que se las pasa de vivo y cree que todo el mundo es tonto. Y hay un personaje ahí atrás manejando esta cuestión de las estadísticas, que lo hacen a través de una cuestión que le llaman la plataforma contra el COVID. Y a través de esa vía hacen exactamente lo mismo que hicieron con los resultados de las últimas elecciones, en donde hubo toda una manipulación ahí para ir reduciendo porcentajes de ventaja que alguien llevaba, irlo reduciendo e ir incrementando entonces los porcentajes de quien al final ellos dijeron que era el ganador. Pues en esta cuestión es exactamente lo mismo. Ellos han ido manipulando esas cifras para dar una sensación de que estamos frente a una situación de disminución de casos. Ahora, en esto hay algo importante de considerar, y es que, por ejemplo, en los hospitales, hace unos días teníamos una cantidad porcentual de uso de camas
incluso algunos de ellos que decían que era más del 100%, que es un dato ridículo porque nadie puede tener más del 100% porque lo que están haciendo es poniendo menos camas, pues. Y al poner menos camas, entonces se incrementa el número porque en lo que ellos hacen el cálculo, digamos, dicen tenemos 100 camas. Y sobre ese valor calculaban la cuestión del uso de esas camas dentro de los hospitales. Entonces decían, bueno, vamos a introducir otras 10 más, tenemos 110, pero no lo agregaban eso al nuevo número que debió haberse considerado para calcular cuál es el porcentaje de uso, pues, de las camas en los hospitales. Entonces ahí teníamos casos en donde había hospitales que decían que tenían 115, 120, 130, cuando es un dato que yo pienso que no debe de manejarse de esa manera, porque si se van a incrementar 10 camas, entonces calcule ese porcentaje en función ya no de 100, si esas eran las que tenía, sino de 110. Y eso va a dar lugar entonces a que nunca le pase de 100%. Entonces, ese es un elemento importante en esta cuestión. Vemos pues que siempre estamos en una fase 1, pero están o piensan incrementar a 2 dígitos. Cuando incrementen a 2 dígitos, nosotros vamos a tener el doble de la población circulando. Aunque en este momento, como les decía, ya hay una cantidad importante de otros números de dígitos que están circulando, pero legalmente, por así decirlo, vamos a tener el doble. Cuando usted tiene eso y tiene, por ejemplo, que hay experiencias como la que hizo uno de los noticieros, ellos andan con algunas brigadas en donde toman las pruebas rápidas y determinan entonces cuál es el porcentaje de positividad que hay. Hay lugares en donde, por ejemplo, en uno de los mercados de acá de la capital, San Isidro, tengo entendido, llegó al 54%, 53-54%. Eso le indica que la mitad entonces de la población está positiva, pero como recuerde usted que del 100% de los que padecen de COVID, sí. Se nos congeló la imagen del doctor Fidel Barahona. Si lo tenemos ahí, Cristian, ¿me confirma todavía? O se nos cortó, se nos fue la señal. Le pedimos al doctor que vuelva a reactivar su transmisión a través del Zoom. Mire lo que dice don Carlos. Ojo a este dato importante, que en esa plataforma contra el COVID, que nosotros creemos que hay personas sanas, por decirlo así, porque hemos dialogado con varios de ellos, que hay expertos, que hay especialistas en la materia y que quizás tendrán buenas intenciones, pues dice el doctor Barahona que hay una persona ahí o varios o no sabemos quién, pero hay alguien que está manipulando las cifras. ¿Con qué intención? Los médicos trabajan con una plataforma, entonces el doctor se refiere al propietario, a quien maneja las estadísticas en el sistema informático, pero también la plataforma Todos contra el COVID tiene una desventaja: no va al campo, todo lo hace por el estilo de calentamiento, de monitoreo de casos, y el no ir al campo yo creo que es una desventaja con el sistema de población que nosotros tenemos, por ejemplo, en la capital. Correcto. Es muy difícil, creo, detectar el mecanismo de que ellos utilizan, pero han venido brindando información, según ellos, de manera voluntaria, porque no son empleados de gobierno, sino que particulares, profesionales universitarios. La doctora Palau sí es funcionaria del gobierno en lo que es entiendo que ella labora en el Hospital Escuela Universitario. Aquí nos referimos que ellos trabajan con la plataforma que administra don Arturo Corrales Álvarez, es el que maneja el sistema informático por divulgaciones que el doctor Tito Alvarado ha hecho públicamente. No, pero lo de la plataforma contra el COVID, doctor, ¿es así? Esa es la plataforma contra el COVID, la que coordina el doctor Tito Alvarado y Manuel Sierra, y ahí también está la doctora Palau. Bueno, entonces en esa plataforma dice el doctor que hay personas interesadas en desviar la realidad de los casos, de las estadísticas,
Doctor, ¿con qué intención? Porque supuestamente... El doctor manifiesta que quien manipula los datos es quien controla el sistema informático. Escuchemos al doctor, ya está el doctor con nosotros. Doctor. Mire, esa plataforma es controlada por ingeniería gerencial. Ya sabemos quién es el dueño de ingeniería gerencial y sabemos cuál es el papel que juega en todas estas situaciones. Ellos, como le digo, manejan esa información. Hay algunos colegas que están ahí, que todavía, algunos dicen que son empleados de él, otros dicen que es una cuestión voluntaria. Todavía no está bien claro esa cuestión, pero todos ellos, a excepción de una persona, ya son personas jubiladas, o sea que están fuera del sistema, no trabajan en el hospital escuela, solamente una, tengo entendido. Y ahí el resto, pues son personas jubiladas y otro que trabaja en una universidad. Pero fundamentalmente, ellos, ¿verdad? Al avalar todos estos resultados generados, como le digo, por esta empresa, pienso yo que éticamente no están actuando de una buena manera, porque nos están dando un panorama que realmente no corresponde. Sin embargo, hay algunas contradicciones, porque cuando los entrevistan, por ejemplo, manifiestan todo lo contrario. Es decir, dicen, por ejemplo, que es una cuestión gratis, que yo no creo que este señor le haga un trabajo gratis al gobierno, porque todas las cosas que ha hecho han significado ganancia. Y si no, recordemos lo de SEME, con la cuestión del manejo de lo de la energía eléctrica. Todas las cuestiones que hace han sido una cuestión que no es de gratis. Entonces, si eso no es así realmente, pues ahí hay intereses creados. Y hay el interés entonces de ir modulando esto, manipulándolo, de una manera tal que muestre ante la población que estamos en una mejora. Ahora bien, es cierto que han bajado, por ejemplo, la cantidad de pacientes, como le decía, que están llegando en búsqueda de atención a las instalaciones hospitalarias. Ha bajado. En los triajes se ve también que hay una disminución. Pero aquí hay un elemento importante que es necesario considerar. Mire, hay una cantidad grande de personas que por todos la información que hay en relación al manejo que ha habido de los pacientes y el temor a llegar a una institución y que le digan que tiene que hospitalizarse y que una buena parte de los que se ingresan a los hospitales fallecen, pues existe ese temor y eso podría estar dando lugar a que las personas no asistan y entonces tener un subregistro muy importante. Como le digo, es una cuestión de terror, de miedo. Se lo digo porque yo conozco casos de personas que me llaman, por ejemplo, y que yo les doy la indicación que es necesario, por ejemplo, hacerse una prueba, solamente eso, ir a un TRES a hacerse la prueba. Inmediatamente la reacción es decir, no, yo no voy ahí, o a mi hijo yo no lo llevo ahí, porque se me va a ir a contaminar, porque le van a decir que tiene que hospitalizarse, y hospitalizarse significa la muerte. Entonces, hay cantidad de elementos que se están manejando en esto. Por otro lado, hay otra situación. Ahora que la gente está circulando, pues antes, digamos, con el confinamiento había la posibilidad de que la persona, como no iba a su empleo, pues podía asistir a un centro de triaje. Ahora la gente está más ocupada, ¿verdad? Y claro, los asintomáticos, esos como no sienten absolutamente nada, pues simple y sencillamente no buscan para hacerse una prueba, a excepción, como le digo, de estas brigadas que se están haciendo en algunas localidades en donde la gente, así un poco por salir de la duda, viene y le hacen una prueba y tal vez resulta positiva. Entonces tenemos, como le digo, una cantidad importante de elementos que es necesario epidemiológicamente analizarlos para poder explicarse cuál es el comportamiento que la curva está teniendo. La pregunta es, si yo estuviera haciendo 4,000 pruebas en este momento, ¿por dónde andaría la curva? No andaría como lo que nos están presentando, porque apenas están haciendo 1,100 pruebas.
Entonces es demasiado bajo como para poder decir, estamos controlando esto, la curva está disminuyendo, y eso entonces decir que el problema se está controlando. Mire, ahorita con esta salida, se espera que en más o menos 1 o 2 semanas, ver cuál es el efecto que esto pueda tener. ¿Por qué razón? Porque si anda circulando esa cantidad de personas que son asintomáticas, es decir, son positivos, ¿se imagina usted cuántos más van a contaminar? Si más o menos la estadística a nivel mundial dice que de cada persona que se contamina por COVID, otros 5 alrededor, esta persona los va a contagiar, al menos 5. Otros dicen 7, otros dicen 10. Pero póngale que fueran 5. Eso significa que si usted tiene 500 personas que detectó en una brigada, por ejemplo, que le salieron positivas, realmente hay 2.500. ¿Por qué razón? Porque estas personas no están solamente en su casa. Estas personas andan en el barrio, andan visitando amigos, andan participando en fiestas, andan en el mercado, andan en diferentes lugares en donde, si no existen las medidas de bioseguridad, pues a las personas con las cuales entra en contacto las somete a un riesgo. Mire, hay una cuestión bien importante. Yo el otro día le pedí a mi hijo que me llevara al centro, porque tenía que recoger yo un documento. No me bajé del carro, pero sí le dije que diera unas cuantas vueltas por el centro. ¿Y qué fue lo que identifiqué? Que hay una gran cantidad, yo no lo había visto, esa cantidad de vendedores ambulantes ahí en las diferentes calles del centro. Y el 50% de las personas que estaban ahí, como vendedores, como compradores, andaban sin mascarilla. Del otro 50%, una buena parte andaba la mascarilla, pero la andaba así como de barba, o andaba con la nariz destapada, o estaban hablando por teléfono y tenían solamente en una oreja guindada la mascarilla. Porque la gente tiene el concepto que para hablar hay que quitarse la mascarilla, porque a veces la otra persona no le escucha. Entonces, en ese momento, cuando usted hace esa acción, usted está sometiendo a riesgo a otro. Imagínese que el que está enfrente no tenga mascarilla. Entonces, las prácticas que estamos viendo nos orientan a pensar que dentro de un tiempo podríamos tener una oleada muy importante, y que, si bien es cierto, ha habido algún nivel de preparación con medidas de contención a través de los triajes y alguna readecuación hospitalaria que ha habido, si esa nueva oleada es grande, vamos a tener dificultades, podríamos tener dificultades más grandes que las que tenemos hasta este momento. Sí, doctor, lo interrumpo porque tenemos que hacer una pausa breve en estos momentos para recordarle a la población a nivel nacional que hay que tomar las medidas de bioseguridad necesarias. Hay que portar el gel de manos, pero que sea de Sanigel, que es el primer sanitizante de manos fabricado en el mercado hondureño, y le mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos, cumple con los requerimientos internacionales, 70 grados de alcohol, y lo encuentra de forma práctica en farmacias, pulperías y supermercados a nivel nacional en varias presentaciones, desde un galón hasta este pequeñito de 40 ml que usted lo puede portar en la bolsa de su pantalón para que permanentemente ande desinfectando sus manos con un gel de manos, pero que sea de Sanigel. Y está también el Sani Solución en líquido, que usted lo puede utilizar en spray para desinfectar cualquier artículo con el que tenga contacto. Recuerde, cuidarse está en sus manos, Sanigel y Sani Solución. También el Registro Nacional de las Personas está trabajando de forma acelerada para poder brindarle una nueva tarjeta de identidad más segura y más confiable. A finales de este año usted podrá tener este nuevo documento de identificación. Consulte en la página del registro. En los 18 departamentos usted puede realizar su proceso de enrolamiento. Visite www.rnp.hn. Todos los hondureños llevamos algo bueno por dentro, algo que nos hace únicos, nobles, luchadores, algo que hará la patria más grande. La nueva identidad lleva esas virtudes para nuestro desarrollo. Andá y pedila ya. Identifícate sin costo. Estate atento. Pronto estaremos visitando tu comunidad. La nueva y moderna identidad de Honduras.
sos lo que llevas por dentro. Para mayor información, entra en www.rnp.hn. Yo quiero darle una buena noticia a usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta Remesa en Línea, que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa, a través de su aplicación Atlántida Móvil, desde el celular o ingresando a www.bancatlant.hn. En Atlántida Online, y al seleccionar la opción Pago de remesas, la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si aún no tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, seleccione Activa tu banca digital y cobre sus remesas sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. En Banco Atlántida estamos comprometidos a seguir impulsando a las empresas y productores de los sectores agroalimentario y agroindustrial de Honduras a través de Agrocrédito 8.7%, otorgándoles hasta 15 millones de lempiras y hasta 10 años plazo para fortalecer el crecimiento de sus negocios. Somos especialistas en estructurar su crédito. Contacte hoy mismo a su ejecutivo. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Financiamiento aplica con... Continuamos en Cuarto Poder, un programa patrocinado por Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación, periodismo a su alcance a través de las plataformas en internet. Búsquenos como El Pulso en Twitter, en Facebook y en Instagram, o en su página web www.elpulso.hn. Un grupo de periodistas trabaja constantemente para llevarle la información en el momento, los trabajos de investigación que realiza El Pulso también como un aporte a la sociedad hondureña. Continuamos dialogando con el doctor Fidel Barahona, epidemiólogo, sobre la situación actual de la pandemia en nuestro país. Paso micrófonos a mi compañero Carlos Paz. Muy buenas tardes, doctor Barahona. Gracias por estar en Cuarto Poder, compartir con nuestros oyentes sus conocimientos técnicos científicos. La consulta que nos trae, doctor, es la incidencia de muertes en doctoras y doctores que están al frente de la pandemia, y hoy también se registra el fallecimiento de un sacerdote. ¿Qué causas se pueden identificar para que muera tanto médicos, mujeres y hombres? Y como el tiempo es corto, tal vez ahí mismo me pueda dar una orientación a nuestra población, porque hay una campaña sobre las vacunas, pero en todos los países está en período clínico, o sea que está en prueba, y la gente cree que las vacunas es como cuando a uno le pega la fiebre y le ponen una inyección que 2 horas después ya se le ha desaparecido. ¿Qué tiempo pueden durar esas pruebas clínicas para que la gente tampoco genere esperanza? Yo escucho que dicen, pero ya hay vacuna, y de Honduras está todavía más lejos esa vacuna. Doctor, y gracias por estar en Cuarto Poder. Bien. Mire, voy a comenzar por lo último, por la cuestión de lo de las vacunas. Siempre, cuando se está trabajando o se están realizando ensayos clínicos para la cuestión de las vacunas, siempre hay 2 sectores. Un sector que está a favor de las vacunas y el grupo denominado antivacunas. Entonces es una guerra la que hay. ¿Por qué razón? Porque comienza entonces a señalarse una serie de elementos. Por ejemplo, el grupo antivacunas señala una serie de elementos como para meterle miedo a la gente de que no haga uso de esos productos, porque esos productos le van a traer daño a la población. El hecho es que si las vacunas no existieran, probablemente la cantidad de personas que habrían en el mundo estaría bastante reducida, porque las vacunas es una tecnología que ha venido pues a permitir la protección, es decir, la prevención del problema en las personas. Entonces en esto siempre vamos a tener esos 2 grupos, y siempre, por ejemplo, se va a señalar defectos, deficiencias en el diseño de los estudios y en la forma en cómo se ejecuta cada una de las 4 etapas que normalmente lleva un estudio para que una vacuna salga finalmente aprobada y pueda ser utilizada de manera generalizada en la población en la cual pues se han hecho
los estudios y que se considera que son eficientes, que son seguras, que se puede aplicar en los diferentes grupos de población. Entonces siempre va a existir esto. Entonces el problema es que en este momento estamos nosotros frente a varios grupos que están compitiendo. Miren, esto del mundo científico, de nuevo volvemos a lo mismo. Así como hay una competencia entre el grupo antivacunas y el grupo que promueve las vacunas, así al interior de los que están estudiando las vacunas hay una competencia. Y fundamentalmente el elemento que explica todo esto está relacionado con el lograr tener un producto que esté patentado, que esté aprobado y que pueda entonces ser comercializado. Y esa es una palabra clave, comercialización. Hay varios laboratorios que ese es el propósito. El propósito es estudiar, pues como le digo, una vacuna, sacarla y aprovechar el momento en donde hay crisis y hay temor en los diferentes estratos de las poblaciones mundiales, para entonces que los países se vean obligados a tener que comprarlas. Claro, aquí hay elementos dentro de esto, desde el punto de vista organizativo de los países, en donde para evitar todo este tipo de prácticas, pues se han unido y han llegado a acuerdos en los cuales se va a asignar un porcentaje de esa producción de la vacuna a un precio apropiado. Pero también hay otro sector que es el de los países del este, en este caso, por ejemplo, Rusia, China, en donde ellos el pensamiento que tienen no es tanto comercial, sino que el pensamiento que tienen es beneficio a la población. Y han dicho, por ejemplo, que esas patentes van a ser patentes de beneficio mundial. Eso significa que cuando sus productos sean aprobados, ellos podrán entonces hacer convenios con los países y poder estar disponible ese producto. Ahora bien, una vez que ese producto usted lo tiene en el país y es aplicado, por ejemplo, a una persona, no es que de inmediato usted va a tener una protección, sino que hay que esperar un tiempo para que ese químico, esa fórmula que usted introduce en el organismo, el cuerpo comience a reaccionar y a desarrollar lo que se llaman los elementos protectores, que pueden ser células T, que pueden ser pues factores que permitan entonces generar esa protección en el cuerpo. Y eso lleva su tiempo. Por eso es que se hacen los estudios. Porque en los estudios, primero, se utiliza un grupo pequeño de población en donde se aplica la vacuna para poder ir estudiando varias cosas. Uno es la eficiencia, la eficacia, la seguridad, fundamentalmente. Es decir, que no me va a producir complicaciones, porque no tendría ningún sentido crear un producto que me va a beneficiar en una cosa, pero que me va a producir otras complicaciones. No tendría sentido. Entonces ellos tienen que asegurarse que se cumpla con toda esa serie de requisitos para que una vez que esos requisitos sean cumplidos, se introduce ese elemento que puede ser una inoculación por piel o puede ser endovenoso, se introduzca entonces para que el cuerpo comience a generar lo que se denominan los anticuerpos. Entonces, esto, en los estudios, ellos determinan, por ejemplo, a las tantas semanas, los tantos meses, el nivel de anticuerpos que la persona adquirió o el nivel de presencia de células T fue de tanto. Entonces determinan si se necesita una o dos dosis, o determinan si esos anticuerpos son de manera permanente o son anticuerpos que se van perdiendo en una determinada línea del tiempo, y eso hace pues que se tengan que aplicar de nuevo las vacunas. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de la gripe, usted ve que se hace todos los años, porque es una vacuna que tiene una protección de 1 año. En esta todavía no sabemos, porque esos estudios no han sido completados, todavía no sabemos cuánto va a ser la durabilidad de esos anticuerpos. Ojalá, Dios quiera, que fueran de manera
de manera permanente, como en el caso de la polio, por ejemplo, que usted a un niño le pone la vacuna de la poliomielitis y desarrolla anticuerpos, y se los tiene para toda su vida, no le vuelve a desarrollar el problema, aunque el virus entre en contacto con el cuerpo de ese niño. Entonces hay varias situaciones en esto que por eso es necesario que los estudios se realicen. Y aquí tienen razón las personas que exigen, o los grupos que exigen, que esos estudios sean lo suficientemente confiables, sean contundentes, que sean demostrables desde el punto de vista estadístico, para que la población tenga la seguridad entonces que una vez que recibe su vacuna, en cuánto tiempo, por ejemplo, va a tener esa protección. Puede ocurrir que sea en 2 meses, en 6 meses, en 8 meses, para que tengan los niveles de anticuerpos apropiados y que si entra en contacto, en este caso con el coronavirus, el cuerpo esté preparado para poder combatir la presencia de ese coronavirus y no lo deje que se anide entonces en los lugares en donde a él le fascina, como es el caso de la garganta, que es donde crece, y luego que puede pasar al área pulmonar y al resto de lo que es en los diferentes órganos del cuerpo. Entonces, más o menos ese es el esquema del manejo de lo de las vacunas, y que es importante que la gente lo entienda, porque no va a ser, como le digo, de la noche a la mañana, que hoy le pusieron la vacuna y decir, no, ya estoy protegido, ya no voy a tener ningún problema. No, hay que esperar la reacción que las personas van a tener. Bueno, me hizo una pregunta relacionada con las vacunas. La otra... con respecto a las muertes de los doctores y doctoras. A las muertes en los médicos. Mire, eso puede tener una explicación. Desde el principio de este problema, cuando a mí me entrevistaban, yo manifestaba que era un error, y no sé a quién inteligente se le ocurrió, que las medidas de protección en el caso del personal de salud únicamente se tenía que hacer en el personal hospitalario que estaba en contacto con pacientes con COVID. Quien tuvo esa genial idea ha provocado este desastre. ¿Qué fue lo que yo planteé en ese momento? Lo que planteé es, en vista de que el personal de salud era uno de los personales más expuestos a recibir una carga viral alta, era necesario entonces que testeáramos, o sea, que le hiciéramos la prueba a todo el personal de salud que estaba en contacto con los pacientes. Y cuando yo digo esto, me refiero desde el portero, por ejemplo, de un establecimiento, de un centro de salud, me refiero al que está en archivo, me refiero al que esté en el laboratorio, al que esté en la farmacia, a la auxiliar de enfermería que le da la parte de la preclínica, y a los médicos que son los que finalmente atienden a los pacientes. No, aquí hubo alguien que se le ocurrió que únicamente los médicos podían tener algún nivel de bioseguridad. Ahora bien, el nivel de bioseguridad que se aplicó no fue el más apropiado. ¿Por qué razón? Porque en todos los establecimientos de salud, tanto de atención primaria como atención hospitalaria, debió haberse proveído del equipo de protección apropiado. ¿Sabe por qué? Porque ¿dónde es que llegan primero los pacientes que vienen de una comunidad y que de repente presentan un síntoma? Le va a llegar al centro de salud. Entonces, si la persona que esté en el centro de salud no tiene una medida de protección apropiada, se le va a contagiar. Y si le llegaron 3 pacientes ese día, pues significó 3 contactos, significó que una mayor cantidad de virus le entró, es lo que se denomina la carga viral, y por eso entonces es que tenemos una cantidad importante de casos en los médicos, en las enfermeras y en otro personal que no se menciona, pero que tenemos ya varios fallecidos, que es personal de laboratorio, que es personal de vigilancia, las aseadoras, por ejemplo, el personal de higiene, el personal que está en los archivos. Ahí tenemos bastante gente que se ha contagiado. Hay establecimientos de salud en donde el 80% de todo este personal se ha contagiado y que han fallecido. Entonces, esta fue una mala decisión, una mala apreciación de lo que se debió haber hecho. Entonces, no tuvimos o no se nos dio el equipo apropiado para proteger a este personal. Ahora imagínese usted, en los hospitales se dio exactamente lo mismo.
Se pensó que únicamente debería de protegerse aquel personal que estaba en contacto con pacientes COVID y mal protegido. ¿Por qué? Porque ya se han visto en las denuncias en donde el equipo que se compró es un equipo de mala calidad, principalmente la cuestión de las mascarillas, que es uno de los elementos más importantes. Por ejemplo, la cuestión del aseo. Usted llega, por ejemplo, al hospital escuela, entra al hospital escuela y está mejor un banco que el hospital escuela. Porque en un banco, por ejemplo, a usted le toman la temperatura, le dan gel para que usted pueda limpiarse las manos, pero usted llega al hospital escuela o a otros hospitales y eso no existe. Fuera cosa que envíe usted a alguien ahí para hacer esa vigilancia. Entonces, imagínese usted, se entra a una área en donde hay pacientes COVID, ¿verdad? Entonces, para mí, la explicación del por qué hemos tenido una mortalidad alta, principalmente en los médicos, ha sido por medidas de protección o equipo de protección, mejor dicho, inapropiado, que no se usó, porque los que lo estaban usando tuvieron que comprarlo. Imagínese usted que, por ejemplo, usted llega una persona que trabaja en el hospital escuela llega y le dan una mascarilla para todo el día y de repente tiene que estar todo el día porque tal vez va a doblar turno. Eso no debe ser así definitivamente. Debió haberse comprado equipo apropiado y las instituciones, en este caso los gremios, debieron haber sido más fuertes, exigiendo que esas medidas o ese equipo de protección realmente se entregara y si no, entonces realizar acciones para generar una presión. Acá solamente con la cuestión de la presión se pueden lograr algunas cosas. Sí, doctor, entonces ahí tenemos un elemento importante. Doctor, lo interrumpo porque se nos fue el tiempo, tenemos un par de minutos de programa solo para despedirnos y consultarle sobre la fuerza que tiene la pandemia ya a partir, bueno, la otra semana estamos en septiembre. Escuché al doctor Hugo Fiallos en una publicación que hizo que ya en septiembre la letalidad va a ser menor, que pierde fuerza el COVID-19. ¿Qué tan real puede ser esto? Si yo me contagio a partir del próximo mes, tengo menos probabilidades de fallecer que si me hubiera contagiado hace 3 meses, y el porcentaje de las personas asintomáticas contagiadas, ¿maneja usted esas estadísticas? Mire, rápido, hay que reconocer algo. Esta es una enfermedad nueva. Hace 3 meses, el conocimiento que teníamos sobre la misma no es igual al que tenemos ahora. Ahora nuestro personal tiene más experiencia, está más preparado, puede tener más ojo, por así decirlo, clínico, para poder detectar si un paciente se le está deteriorando y poder tomar las medidas desde el punto de vista de tratamiento más adecuado. Entonces, eso puede evitar que más pacientes mueran y por tanto entonces explicar que la letalidad pueda disminuir. Sin embargo, el problema que tenemos es, como le digo, que hay gente que se queda todavía en su casa, o hay gente que llega a los triajes y en los triajes no es detectado de una forma apropiada y se les envía de nuevo a su casa, en donde en términos de horas se le puede deteriorar y cuando ya llega al hospital, pues llega con bastantes problemas. Esa situación la hemos visto, por ejemplo, en los médicos, en varios de los casos de los médicos que han fallecido, que cuando ya son trasladados es porque vienen graves y llegan al hospital prácticamente a morir, porque lo que hay que hacer ya no es mucho. Entonces, como le digo, ahora tenemos un poco más, los clínicos principalmente tienen más conocimiento sobre esto, hay una mejor preparación y puede entonces evitar que más personas mueran. Tenemos, por ejemplo, la cuestión de los triajes, que conste, los triajes no forman parte del plan que el gobierno tenía. Eso fue no un invento, sino una sugerencia que hubo de un noticiero, ¿verdad? De un reconocido canal, sí, en donde promovieron esta cuestión y fue la empresa privada la que, con su iniciativa, comenzaron entonces a desarrollar estos sitios en donde se pueden detectar de manera temprana algunos pacientes y evitar entonces que lleguen a la fase pulmonar. Pero sí han servido los triajes, sí han funcionado. Sí, en una u otra forma han servido, ¿verdad? Porque es un momento intermedio, por así decirlo.
en donde, por ejemplo, usted puede estabilizar un paciente, ¿verdad? En algunos de ellos. Correcto. Hay, por ejemplo, trabajo importante de los alcaldes municipales. Entonces, como le digo, no es algo que lo diseñaron en un plan. Nosotros propusimos eso desde el principio, que deberían existir lugares intermedios en donde se pudieran detectar estas personas, o lo que debimos haber hecho era, en vez de haber estado esperando que la curva creciera, haberla cortado. ¿Y cómo la va a cortar? La va a cortar con una buena acción comunitaria. Pero esa acción comunitaria hasta ahora se está haciendo y no tan fortalecida, claro, ¿verdad? Sino que se está haciendo no con la participación de la gente, y por eso es que usted tiene rechazo. Claro. Usted escucha, por ejemplo, que hay algunos que dicen, sí, hemos visitado tantas casas, en el 50% nos abrieron. ¿Y el otro 50%? De acuerdo. Doctor, se nos fue el tiempo, le agradecemos mucho su participación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fidel Barahona, epidemiólogo, siempre bien amplio en su análisis, más bien nos quedamos cortos de tiempo. Nos vemos a las 6 de la tarde a través del canal hondureño de televisión, siempre tocando este tema tan importante para la vida nacional. Don Carlos, nos vamos. Agradecerle al doctor Barahona poder compartir con nuestros oyentes su conocimiento técnico-científico y a nuestros radioescuchas, pues, la cortesía de poder permitirnos llegar hasta su hogar. Ramón, nos vemos a las 6. Buenas tardes, don Carlos. Gracias, amigos y amigas a nivel nacional, por estar pendientes de Cuarto Poder. Nos vemos mañana en un programa más. Con permiso, buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.